Buenos días, yo soy un guaje de Avilés, mi padre tiene 85 años y cuando se cruza con los que, ya quedan pocos, pero con los que fueron a su clase, dice, mira, ese chaval fue a clase conmigo, lo sigue llamando chavales, ¿no? Y guajes también. Bueno, pues yo soy un guaje de Avilés que ha tenido un cierto recorrido profesional, pero cuando me pregunto por qué he hecho las cosas, pues básicamente por dos cosas. Uno, porque mis padres puedan estar orgullosos de mí, y el segundo, por una cierta competitividad. Soy una persona competitiva, ¿no? Y subí al Kilimanjaro por un exceso de vermú, porque no había hecho montañismo en la vida. Los amigos nos juntamos los fines de semana, los domingos, a tomar el vermú. Con el primer vermú no pasa nada, con el segundo vermú te vas animando, y el tercer vermú dije, oye, ¿por qué no subimos el Kilimanjaro? Y ahí nos presentamos el Kilimanjaro, que es probablemente la experiencia más bonita de mi vida, pero también la más dura. Las pasé canutas, no tenía ninguna experiencia en montaña. Desde entonces practico el trekking y además tengo una cierta, busco la comunión con las montañas, que es un sitio para reflexionar y pensar y caminar y descubrir, ¿no? Menos mal que no tomasteis 5 vermús. Bueno, tomamos 5 vermús, subimos el Everest. Además ahora lo sube cualquiera, o sea que no tiene mérito. Sí, hay que pasarse a la Coca-Cola o a la caña, porque los vermús son muy peligrosos los domingos por la mañana, ¿no? Y además no habíamos hecho montaña jamás. Bueno, yo a los 20 años, que ya trabajaba, me pregunté qué quería hacer en la vida. Y la respuesta que me di fue viajar. Yo quiero conocer mundo. Y empecé a viajar por dos razones. Primero, por razones profesionales, y segundo, pues cuando ganaba dinero, pues lo invertía en viajar, ¿no? De hecho, mi segundo viaje largo que hice con el dinero que ganaba en el periódico, en la Nueva España, fue a ver el Everest. Ya tenía cierta querencia por las montañas, ¿no? Yo quiero ver el Everest. Y ahí fui con 20 años un amigo a ver el Everest. En ese caso lo vi desde un avión. Y algún día volveré al Himalaya. A los 30 me volví a hacer la misma pregunta. Oye, esto de viajar está bien, pero ¿qué más quieres hacer en la vida? Y me contesté, viajar más. Yo quiero seguir viajando, conozco poco todavía, tengo que conocer más cosas, ¿no? Y seguí viajando. A los 40, la verdad que no tuve crisis, yo no noté la crisis de los 40, no noté nada raro, nada especial. A los 40, digo, hombre, esto de viajar está bien, pero pues bueno, pero tengo que hacer algo más. ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo dejar aquí? Lo que se habla del legado, el propósito, ¿no? Y yo encontré que mi propósito es elevar la profesión de comunicación. Eso quiere decir dos cosas. Uno, que la función sea mejor valorada, y dos, ayudar a los comunicadores a que sean mejores directivos, porque ahí todos tenemos carencias desde el punto de vista del management, y a los directivos a que sean mejores comunicadores. Además, creo que en el entorno latino, pues a la comunicación no se le ha dado la importancia en ese terreno que se le dio en el mundo anglosajón, o por lo menos los anglosajones empezaron primero, ¿no? Por ejemplo, en la universidad estudian cómo debatir. Aquí a los niños no les enseñamos cómo debatir, en todo caso a cómo discutir, pero no cómo debatir, ¿no? Eso lo hago desde dos puntos de vista. Uno, mi compromiso asociativo. Como decía José, fui presidente de DIRCOM y ahora soy el presidente mundial de los comunicadores. Yo con un cierto orgullo, soy el primer español que ocupa esa posición, y yo siempre me he quejado de que los españoles habíamos perdido en los últimos años, sobre todo con la crisis, habíamos perdido presencia internacional, y que cada uno en nuestro sector tenía que hacer lo que pudiera para recuperar esa presencia internacional, porque al final haces patria cuando tú estás en organizaciones mundiales de ese tipo, ¿no? Y lo hago también desde el punto de vista del coaching, o el coaching de comunicación. Yo lo que he intentado es inventar una nueva categoría del coaching, que es el coaching ejecutivo de comunicación. Yo me formé como coach, hoy daré algunas pinceladitas, y descubrí que el coaching era básicamente habilidades de comunicación. Y que además había una muy buena oportunidad, porque había sobre todo gente de recursos humanos, pero no había gente de comunicación. Dice, oye, si esto del coaching va de comunicación, y no hay gente de comunicación, aquí hay una oportunidad, y es crear ese coaching ejecutivo de comunicación, que es un híbrido entre coaching y formación. Coaching significa acompañamiento, no es asesoramiento. Pero si como consecuencia del proceso de coaching, o el propio objetivo del proceso de coaching es mejorar las habilidades de comunicación, yo actúo también como formador, una especie de 2 en 1, ¿no? Y ahí es, pues la verdad que estoy muy contento, me va francamente bien, estoy trabajando con bastantes primeros espadas de empresas españolas e incluso alguna empresa de fuera, como estoy trabajando en Londres, estoy trabajando en Milán,
estoy muy contento y es lo que más me gusta. Y yo creo que mi siguiente paso será ver si logro hacer menos consultoría. La tengo que hacer porque los autónomos tenemos que ingresar, ¿no? Y la familia se ha acostumbrado mal en casa, se ha acostumbrado a langostinos congelados los fines de semana, entonces hay que darle langostinos congelados. Y poder dedicarme cada vez más hacia ese tema del coaching de comunicación, ¿no? y acabar bueno, pues consolidando una nueva categoría del coaching en torno a esa idea de la comunicación. José me pidió que hoy os contase, casi desde el punto de vista del emprendimiento, qué puede aportar la comunicación al desarrollo de un negocio. Hombre, yo lo que os traigo aquí tiene dos perspectivas, puede ser a un negocio consolidado o puede ser para el lanzamiento de un negocio. Son 10 preguntas que es mejor hacerse al principio, porque si tienes las respuestas desde el principio habrás andado una parte importante del camino, ¿no? La comunicación además juega un papel, creo que más importante en las empresas, aunque todavía tenemos un gap, una brecha con otras funciones, pero juega un papel más importante sobre todo de decodificación de lo que ocurre en el entorno. Vivimos, como vais a ver, un entorno de gran incertidumbre, donde las cosas pasan muy rápido y hay que saber interpretar bien lo que ocurre en el entorno para tomar decisiones. Es curioso, estamos viendo una cierta paradoja. Nunca hemos tenido tanta información para tomar decisiones y al mismo tiempo nunca hemos tenido tanta incertidumbre a la hora de tomar esas decisiones. Es una paradoja, pero es así. La comunicación ayuda, contribuye a aportar un criterio más en la toma de esas decisiones y por lo tanto es un elemento que puede aportar certeza a las organizaciones en un momento de incertidumbre, ¿no? Para aportar esa certeza yo me he hecho 10 preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, esta es la pantalla fundamental que sintetiza desde mi punto de vista. Bueno, yo el rollo me lo sé bien, es decir, que yo puedo estar horas y horas hablando de comunicación, pero si me interrumpís mejor, porque si no, pues os coloco mi rollo y me voy a la siguiente. O sea, interrumpirme, preguntarme y hacemos esta clase o esta intervención un poquito más dinámica. Bien, este es para mí la clave de un proceso de planificación de la comunicación. Yo quiero comunicar y tengo que preguntarme, ¿para qué quiero comunicar? No solo porque estoy obligado a comunicar, sino como estoy obligado a comunicar, porque estamos en un entorno de gran transparencia, ¿para qué quiero comunicar? Y por lo tanto, el proceso de planificación debe partir de los objetivos de la organización. Esto de la imagen no existe. Esto de que comunico por imagen, no. Yo comunico porque quiero conseguir algo, para conseguir algo. Quiero vender más, quiero mejorar los beneficios, quiero mejorar el engagement, la implicación de los empleados, quiero mejorar la capacidad de atraer talento del exterior, quiero conseguir cosas. No es por imagen, la imagen es un etéreo. A mí cuando me hablan de la imagen o mi imagen, me pongo inquieto, porque más bien están hablando de su vanidad. Esto no es sobre la vanidad de las empresas, eso tiene que ser una herramienta, una función, las dos cosas, que aporta valor a las empresas. Por lo tanto, parte de los objetivos de la empresa, no de los objetivos de comunicación, no tiene que ver con la imagen, tiene que ver con los objetivos de la empresa. ¿Esta empresa cuáles son los objetivos? Crecer un 10%, la comunicación al servicio de crecer un 10%. Entrar en 5 nuevos mercados, la comunicación al servicio de entrar en 5 nuevos mercados. Y ahí empieza el proceso de pensamiento estratégico de para qué quiero comunicar. Siguiente es me voy hacia el exterior, curiosamente empiezo aquí, pero me voy justo hacia afuera. Dice, entonces, una vez que tengo esto claro, ¿por dónde empiezo? Pues empiezo por fuera. ¿Qué es fuera? Dice, oye, ¿cuál es el entorno en el que nos estamos moviendo? Y el entorno, hay un entorno que es sectorial, en qué industria estoy, y por lo tanto, qué requerimientos, qué exigencias tiene esa industria. Un entorno local, imaginaros si tengo fábricas, si yo tengo una fábrica o una tienda o tengo una oficina, en el entorno de esa oficina estoy produciendo unas interacciones. Esas interacciones las tengo que tener en cuenta a la hora de comunicar. Si tienes una fábrica, claramente tienes temas, por ejemplo, medioambientales o de relaciones sociales con las comunidades del entorno. Puede ser percibido como alguien que genera riqueza o como un obstáculo, un problema, una dificultad. La historia y la cultura de la organización. Esto evidentemente es para ya organizaciones más consolidadas, no para el lanzamiento, para una startup. Pero incluso una startup que quiere pensar no tiene historia, o tiene una historia muy cortita, pero sí
puede apostar por tener una determinada cultura. Si la empresa ya está consolidada, esa cultura hay que tenerla en cuenta. Yo en alguna de las empresas que trabajé no tuve el éxito que me hubiese gustado tener en comunicación, lo digo en positivo, podría decirlo de otra forma, porque no entendí bien o no me adapté bien a la cultura de esa organización. Si yo iba con mi plantilla, dice, oye, la comunicación funciona así, y le aplico a mi plantilla a este entorno, pero ese entorno no entendía la comunicación de esa forma. Sin dar demasiadas explicaciones, en ese entorno, si no resolvías la vanidad del jefe, pues no te dejaban hacer esto. Entonces yo estaba empeñado, decía yo, como siempre con el criterio profesional, digo yo, pues yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No, primero resuelve la vanidad, porque si no, no te van a dejar hacer eso. No entendí la cultura, porque era una empresa de dueño o de dueña, y no doy más pistas. Entonces la dueña imponía su cultura, y quizá a mí me costó entender esa cultura, porque esa cultura era emocional, no era racional. Eso es muy importante, cuál es la cultura de la organización para planificar la comunicación. Y luego, pues, la misión. Oye, la misión es el para qué. ¿Cuál es el para qué de la empresa y cuál es el para qué de lo que quiero conseguir? Siguiente capa. Define un posicionamiento. Este es más bien un término de marketing. Es más bien un término de marketing, pero a mí me gusta traerlo. ¿Qué es el posicionamiento? ¿Cómo voy a comunicarme? ¿Cómo voy a decir qué soy o quién soy en relación con la competencia? Es decir, lo que hago es introducir un elemento de comparación. Yo me voy a posicionar así. Hace 8 y 6, 14 y 4, 18 años, decidimos que Unión Fenosa se iba a posicionar en el territorio de la eficiencia energética. Hace 18 años nadie hablaba de eficiencia energética. Bueno, nadie hablaba de eficiencia. Es más, en aquel entonces tuve un presidente y dice, pero ¿cómo le vamos a decir a la gente que consuma menos energía eléctrica? Es al revés, nosotros vendemos kilovatios, estás equivocado, Velasco. Dice, no, yo no le estoy diciendo a la gente que consuma menos energía eléctrica, le estoy diciendo que la consuma con prudencia. ¿Por qué? Porque además le estará dando valor a la energía, que tenía un problema de percepción. Entonces los españoles pagábamos una media de €1 al día, como un café, y no le dábamos suficiente valor. Entonces la discusión no era el precio, era el valor de la energía, el valor percibido de la energía. Si yo le digo que cuide el producto, le estoy diciendo que el producto es muy bueno, pero no se entendía porque era muy avanzado. Hoy todo el mundo habla de eficiencia, hoy ya no es un posicionamiento diferencial, todo el mundo, los coches, los electrodomésticos, todo el mundo habla de eficiencia. Las casas eficientes. Entonces hay que adelantarse y diferenciarse, ese es el posicionamiento. Mientras la competencia hablaba de quiero venderte el mayor número de kilovatios posibles, nosotros, oye, yo te quiero vender kilovatios responsables. Y luego ocurrían cosas, porque cuando tienes un posicionamiento así, tiene que ser de verdad, si no te pillan. Y si te pillan, pierdes credibilidad. O sea, Unión Fenosa entonces sí desarrolló iniciativas para hacer más eficiente el consumo de energía. Lo que no vale es contarlo y luego que no ocurra nada. Dice, oye, tengo un storytelling, que es la forma moderna que dicen hoy de contar historias, y no tengo un story doing que sea coherente. Si yo cuento algo, tiene que ocurrir. Y evidentemente la siguiente capa es la estrategia. Dice, ¿cómo yo con la comunicación voy a conseguir estos objetivos? ¿Cómo ayudo yo a mi empresa a tener más margen? ¿Qué hago? ¿Qué estrategias adopto? Una estrategia es un camino. Al final, cuando tú eliges una estrategia, eliges un camino para llegar a un objetivo. Como no puedes ir por todos los caminos a la vez, porque no hay recursos suficientes, tienes que elegir caminos, tienes que elegir vías. Básicamente eso es una estrategia. Optar. Una estrategia es optar. Opto por una cosa en detrimento de otra, porque no las puedo hacer todas. Y luego ya viene lo que ya conocemos de una forma más habitual, y el plan de acción, qué acciones ligadas a esa estrategia y a ese posicionamiento desarrollo, y qué recursos tengo para desarrollar esas acciones. Porque si no tengo recursos no voy a poder desarrollar esas acciones. Una de las reivindicaciones constantes de los responsables de comunicación es dame recursos. ¿Tú dices que la comunicación es importante? Si la comunicación es importante, dótala de recursos, porque si no, estarás diciendo que es estratégica, pero no la estás dotando de recursos. Dos tipos de recursos humanos y recursos materiales. Dame equipo y dame presupuesto para hacer cosas. Porque normalmente el presupuesto está en el área de marketing. Bueno, hoy estamos condenados a entendernos con marketing y a cooperar con marketing. En todo caso, tiene que haber presupuesto, recursos.
Si no hay recursos, yo no me creo la historia de que tú consideras la comunicación estratégica. Este cuadro es, para mí, el elemento básico de planificación de la comunicación. Si sigues el proceso, te saldrá algo más o menos coherente. Si no es, hacer así con el dedo y mi imagen y apostar por cosas, y a lo mejor te salen bien o a lo mejor te salen mal. Esto es una idea consistente de trabajar la comunicación. Va lento, ¿eh? Bueno, ¿qué preguntas? ¿Cuáles son las 10 preguntas con las que yo ilustro este proceso de comunicación? Es decir, me pongo a pensar la comunicación de mi empresa y la primera puede parecer muy obvia, pero no es lo es tanto. Es decir, ¿qué vendo? Tomemos, por ejemplo, las marcas más, el ranking está un poco anticuado, del 15, pero no ha cambiado sustancialmente, las marcas más valoradas. Y pensemos qué vende Apple, qué vende Google, qué vende Coca-Cola, qué vende Microsoft, qué vende IBM, bueno, qué venden todas, qué vende Gucci, qué vendo. Vendo productos, vendo servicios, vendo experiencias. ¿Qué vendo? Yo me pregunto qué vendo y cómo lo vendo. Algunas enseñanzas de las marcas más valiosas para preguntarme qué vendo. Dice, 1, las marcas más valiosas creen en el poder de la marca. Es decir, de alguna forma venden marca. Venden un producto, pero la marca es muy importante. ¿Quién compra un cacharro de estos? ¿Quién sabe qué memoria tiene su teléfono? Levante la mano. 2, 3, 4, 5, mucha gente. ¿Qué sistema operativo tiene vuestro teléfono? ¿Qué procesador? ¿Qué es lo más importante del teléfono? ¿Cuáles son las prestaciones? ¿El teléfono mío? Sí. El mío. Llamar, comunicarme. O sea que no las prestaciones, las funciones. Las funciones, perdón. Lo más importante de esto es el procesador. Lo que le da más valor a este cacharrito desde el punto de vista técnico es el procesador. Nosotros no sabemos qué procesador tiene. ¿Por qué lo compramos? ¿Por qué yo compro el iPhone? Por imagen, por marca, porque como dice un amigo mío, que es uno de los que subió el Kilimanjaro conmigo, dice, el iPhone me pone. No me pidas más explicaciones. Me pone el iPhone, y a otros les pone el Samsung. Entonces aquí hay mucho componente de marca, es decir, estás vendiendo un teléfono y estás vendiendo marca también. Y entonces las marcas que lo tienen claro, las empresas que lo tienen claro, invierten en la marca. Segundo, de ese ranking de las marcas, dice, fijaros cómo condiciona el entorno. Todos los sectores que más suman son tecnología, consumo y financiero. Hoy las empresas más valoradas son las empresas tecnológicas. Bueno, pues te está diciendo que a la hora de planificar la comunicación el componente tecnológico tiene que estar presente, pues no te van a valorar o te van a valorar menos, te van a valorar menos. Si tienes una mina, pues si tienes una mina tienes que tener en cuenta la tecnología para la extracción de los minerales. A lo mejor tienes que comunicar cómo estás aplicando esa tecnología, porque aquí hay un componente de entorno importante. Tercero, dice, ¿qué venden? La pregunta es, ¿qué vendo? Dice, resulta que estas empresas venden más experiencias que productos. ¿Dónde se fabrica el iPhone? Eso creemos, pero no es verdad. Se fabrica en 6 o 7 países distintos, pero se acaba montando en Estados Unidos. Al final, el montaje final de todo, el ensamblaje final, la última, o sea, de dónde sale es de Estados Unidos, de Cupertino. Pero pasa por una parte por China, Corea, Canadá, incluso hay algún país europeo en el círculo de producción. Pero no se produce en China. China es un trocito solo. En el caso de Apple, un trocito pequeño. Tiene más creo que de Corea que de China, ¿no? No nos preocupa tanto el producto como la experiencia que nos proporciona, las prestaciones o las funciones del teléfono. 4. Las buenas marcas tienen mayores márgenes. La ropa, pensemos en la ropa. ¿Nosotros le miramos la etiqueta a la ropa donde está hecha?
¿Le miramos los componentes a la ropa? Alguna mujer dirá que sí, sí, ya veo, sí, sí. Si es de algodón 100%, pero estoy seguro. Sí, ¿eh? ¿Y la compramos por los componentes o la compramos básicamente por el diseño y cómo nos queda? Las dos cosas, eso es muy racional. Muy racional. Conozco a pocas personas que le miren la etiqueta a la ropa antes de comprarla. Y desde luego que miren el origen de la ropa. Es decir, si está hecho en Vietnam, o está hecho en China, o está hecho en Corea, o está hecho en Taiwán. La marca aporta valor, puede subir el precio. Es más, ¿cómo aplica el componente del sector local al precio? Zara no, Zara tiene precios distintos en distintas partes del mundo. Zara en España es barato, precio medio o caro. Medio. ¿En China? En China, en términos absolutos, es más caro y en términos relativos, bastante más caro por el poder adquisitivo. Entonces, el precio ha sido adaptado a las circunstancias del mercado. El producto es el mismo, es la percepción del precio. El producto no es el mismo. Vamos a ver. Sí. Cuando tú vas a... yo me fijo en Zara como referente, ¿no? Sobre todo desde que estoy en Secot, que se me ha cambiado la mentalidad. Yo veo los precios que tienen aquí y sé los productos, o sea, los modelos son diferentes, o sea, están adaptados a la cultura de ese país. Adaptan los modelos, pero los materiales, la producción y demás, el producto es el mismo. Lo único que adaptan es el estilo, pero El diseño es distinto. sí, pero es el mismo. El coste es el mismo. Claro, y el diseño es distinto. Ojo, tienen pequeñas adaptaciones, es decir, parten de unos patrones básicos y ese patrón básico lo aplican globalmente. La experiencia de consumo es la boca de verdad. Dice, oye, yo compro este teléfono porque me pone y se me estropea el segundo día. Ese es un momento que se llama momento de verdad. El momento es si me lo arreglas bien, si me das una satisfacción. Yo ayer tuve un momento de verdad con una compañía aérea que quedé francamente insatisfecho. Saqué un billete por internet, y además es imposible sacarlo mal, por tal, el sistema me puso los nombres mal, mezcló mi nombre con los apellidos de mi hija, y el billete era para mi hija, llamé inmediatamente a esa compañía aérea y me cobraron 25 euros por el cambio. Un cambio que era achacable al sistema, porque en el sistema no te permite equivocarte, tienes que elegir un nombre de 4. El sistema mezcló. Cobraron 25 euros por no asumir su error. Entonces le pedí que me sacase el billete por teléfono. Tardé media hora en sacar el billete, me cobraron 20 euros por hacer la gestión por el teléfono y lo sacaron mal. Se equivocaron de vuelo. Volví a llamar, debieron notar el enfado en el tono de voz, mira que yo, es raro que me enfade, pero anoche estaba cansado y francamente enfadado, y me hicieron el cambio. Ya si me llegan a aplicar otro sobrecoste ya no sé qué haría, pero me hicieron el cambio. Tal. Gran insatisfacción con la compañía en un momento de verdad, en un momento donde si a mí me arreglas el problema, yo hablaría bien de esa compañía. Ese es un momento de verdad, los momentos de consumo, las experiencias de consumo. Y 6, el ciclo de vida de un producto marca se acorta, las cosas en general duran menos. Las personas duramos más, las marcas duran menos. Con lo cual son experiencias más intensas, necesitas experiencias más intensas. Hay marcas que duran muchísimo, ¿eh? Esas de ahí sí, pero el ciclo de vida en esas marcas que puse, desde las 100 primeras, la media de vida estaba en más de 100 años y ahora ha bajado a 60 y tantos, la media. O sea, hay marcas que duran mucho toda la vida, pero hoy en general las marcas duran menos, las cosas duran menos. O sea, es como si el consumidor se cansase antes de... Sí, claro. Mercedes, por ejemplo, es una marca. Sí, Mercedes de las... Los duran menos. Fíjate, has puesto un ejemplo, no me voy a referir a ese ejemplo, pero me voy a referir al concepto de la obsolescencia programada que inventó Chrysler. Bueno, y aloca el fundador de Chrysler. Algunos coches se construían para que durasen toda la vida. O sea, toda la vida es, oye,
pongo un material que dure el máximo tiempo posible. Eso hoy no ocurre. Porque claro, un coste de 10 céntimos multiplicado por millones de unidades es mucho dinero. Un ejemplo que se entienda. Los cinturones de seguridad al principio se fabricaban con la idea de que no fallasen jamás. Hoy se fabrican con un error estadístico en cuanto al fallo. Un error estadístico, un número, una vida estadística con respecto al fallo. Entonces, oye, de 1 millón de veces va a fallar una. ¿Qué ocurre si lo construyo para que dure 2 millones de veces? Pues que le implica un coste muy superior. Pues se hace. Claro, es un ejemplo claro. Es un ejemplo claro. En el vertido de BP en el Golfo de México, lo que falló es una pieza de apenas unos cientos de dólares. Produjo el vertido más dañino en la historia del planeta. Falló una pieza de unos cientos de dólares. Un tema probablemente de mantenimiento de inversión. Claro, a lo mejor el que tenía que tomar la decisión de esa pieza tenía que comprar 100.000 de esas piezas. Si las podía comprar más baratas. Bueno, no entremos ahí. Segundo, entraríamos en el territorio de la responsabilidad de la gente, ¿no? Segundo, ¿para qué lo vendo? Primero, ¿qué vendo? Y segundo, ¿para qué lo vendo? Y aquí aquí es donde se tiene que introducir el concepto de misión y de visión, que hoy está. La suma de misión y visión es el propósito. Muchas empresas están trabajando en el territorio del propósito. De la misma forma que yo hablé de mi propósito personal, las empresas están comunicando, construyendo cuál es su propósito, que es una suma de misión más visión. La misión es, oye, ¿qué hago? ¿Para qué lo hago? Y la visión es, ¿qué quiero conseguir con esto? La visión un buen ejemplo es Google. Google, cuando sale a bolsa, cuando tú sales a bolsa es para captar dinero. Los fundadores de Google hacen una carta, que forma parte del folleto que envían al mercado de valores, en este caso al mercado americano. Dicen, como nuestro propósito, nuestra visión es facilitar el acceso a la información de forma global a todas las personas del mundo, si al servicio de ese propósito tenemos que ser menos rentables, estamos dispuestos a serlo. Estaban pidiendo dinero al mercado diciéndole, pero oiga, yo le pido dinero, pero no me voy a saltar mi propósito. El propósito es muy importante, yo creo que da mucha credibilidad cuando lo cumples, evidentemente cuando ocurren cosas. Es la suma de la misión más la visión. Y eso es cómo se manifiesta en el producto y servicio. Y fijaros, hoy en el mundo, más que de productos o de servicios, se habla de soluciones. Las consultoras venden soluciones. Tú tienes un problema, un desafío, y yo te ofrezco una solución. Y obviamente venden el componente de innovación. Incluso está de moda el término disrupción. Es un poco de moda, porque la disrupción es un cambio drástico. Entonces yo creo que las empresas no deben ir haciendo paulatinamente el cambio. Lo que sí se ha acelerado mucho es la velocidad del cambio. Hombre, y a veces hay disrupciones como la de IBM, que dice, yo dejo de vender ordenadores. IBM es una consultora hoy, vende servicios. O Microsoft, el vicepresidente corporativo el otro día y presidente de América Latina, decía que ellos, en una revisión estratégica reciente, han decidido que van a focalizarse en la nube y en inteligencia artificial. Esto es un aparatito que a lo mejor en unos años dejan de vender también. Dicen, oye, no, yo renuncio a construir estas cosas. Me concentro en esos dos territorios porque creo que es donde viene el crecimiento, ¿no? ¿Qué componente de innovación, disrupción aplico? Y evidentemente, todo rodeado por, vamos a decir antes, la cultura corporativa. Tienes que entender lo que piensan las personas de tu empresa. La cultura corporativa yo creo que en general se hace al revés.
Tú llegas a una empresa y te dicen, nuestra cultura es esta. Por cierto, mira los valores y son como los cromos. Le puedes coger los valores de Telefónica, ponérselos a Repsol, los de Repsol se los puede poner a Iberdrola, los de Iberdrola se los puede poner tal, y no se nota. Trabajo en equipo, eficiencia, innovación, buen rollo, todo son declaraciones de buen rollo, pero son genéricas, son formulaciones genéricas. Son los valores que declaran o los principios que declaran, ¿no? La cultura tiene que ser real. Una empresa con historia tiene unos comportamientos, esos comportamientos son los que forman parte de la cultura. Yo, por ejemplo, una de las empresas que estuve hice un ejercicio de cogí los 5 valores que la empresa declaraba y hice una investigación, un estudio interno, y a ver si era verdad que esos 5 valores se reconocían. De los 5 solo se reconocía uno. Lo otro era palabrería. ¿Qué hicimos? Reelaborar la cultura corporativa utilizando como palanca ese valor que se reconocía, que los empleados reconocían, el resto. Siguiente pregunta, tercera. ¿Tiene mi producto un posicionamiento diferencial? Que yo creo que el análisis debe responder a este esquema. El posicionamiento diferencial es cómo me presento al mercado y qué elementos me diferencian, qué elementos me hacen distinto. Hoy la diferenciación es muy importante. Claro, es el mismo ejemplo de los teléfonos. Si es que se parecen todos, prácticamente con 2 o 3 procesadores. Todos los teléfonos tienen 2 o 3 tipos de procesadores solo, o sea que no hay una gran diferencia tecnológica. Las pantallas son igual de grandes, el diseño muy parecido. O sea, hay pocos elementos de diferenciación. Por lo tanto, es más importante encontrar esos elementos de diferenciación. El posicionamiento diferencial requiere inteligencia competitiva. Oye, ¿qué está haciendo la competencia? ¿Cuáles son las tendencias que está desarrollando el mercado? Yo hace 30 años empecé a oír hablar de ergonomía. La primera vez que oí hablar de ergonomía tuve que ir al diccionario a mirar lo que era. Hoy no tenemos que ir al diccionario. Vamos, hoy no se entiende que no se fabrique un producto ergonómico, pero entonces era una tendencia. Hoy hay que preguntarse qué cosas van a ocurrir en el futuro, qué tendencias van a ocurrir en el futuro, para intentar anticiparte a ellas. Si te anticipas a ellas, puedes tener un posicionamiento diferencial. No nos dediquemos a analizar lo que ocurrió en el pasado. Evidentemente hay algunas enseñanzas interesantes. Intentemos ver lo que viene del futuro e intentemos ver también cómo la competencia se está posicionando en ese futuro. Una vez que tienes ese posicionamiento, tienes que comunicar los rasgos diferenciales. Tu estrategia de comunicación tiene que estar recordando permanentemente cuáles son tus rasgos diferenciales. Y ahí hay que ser machacón. Esos rasgos diferenciales tienen que impregnar todas las comunicaciones que hagas. Y luego lo que yo llamo un territorio de ocupación, que es fruto de este análisis competitivo. ¿Y dónde me coloco yo que puedo ser diferencial? Pensemos en el mundo de los coches, que es un mundo muy competitivo, tiene mucho de comunicación, tiene mucho de comunicación comercial, ¿no? Y pensemos en las marcas, cómo se están posicionando, cómo se posicionan. Que todas convergen hacia 2 elementos. El elemento por obligación medioambiental, eficiencia, y el elemento tecnológico. Todas se posicionan ahí. Pero todas tienen elementos diferenciales. Si pensamos en cada una de las marcas, dice, bueno, pues esta marca a mí me remite a esto. Entonces a base de trabajarlo durante muchos años. Es más, cuesta mucho cambiarlo. ¿Es Mercedes una marca deportiva? ¿Qué pensamos? En principio no, pero tiene coches deportivos. Claro. Y una de sus obsesiones ha sido el rejuvenecimiento de la marca. Pero su elemento diferencial no era ser una marca deportiva. El nombre de una marca deportiva, que venga rápidamente a la cabeza.
Maserati, no sé, si es deportiva. Porsche, Ferrari, y una marca más de andar por la calle, BMW. Porque han logrado construir, Audi también ha logrado construir ese posicionamiento diferencial, ¿no? Fíjate, el anuncio de "te gusta conducir", que yo lo uso mucho, lo tengo ahí en el ordenador, me parece maravilloso, fue una gran incoherencia de BMW. Ese anuncio nació en España y luego se exportó a todo el mundo. Hizo una agencia española, el de la mano. ¿Os acordáis del anuncio de la mano? Yo que soñaba tener desde pequeñito, soñaba con tener un BMW. Cuando tuve mi primer BMW, lo primero que hice fue sacar la mano. Y entonces me preguntó mi mujer, ¿pero qué haces? ¿Por qué haces el tonto con la mano? Y dice, yo quiero sentir lo mismo que en el anuncio. Ese anuncio, ¿por qué era muy incoherente? Fue buenísimo. El claim, "te gusta conducir", sigue vigente desde entonces. Y efectivo, ¿por qué? Pero ¿por qué era incoherente? ¿Qué vende BMW? Vende coches y Pero era conducir, no para conducir. Pero vende deportividad. BMW vende básicamente deportividad. Los coches BMW son deportivos, tienes que sentir la deportividad. Y en ese te vendía, disfruta de la conducción, pausa, parecía un anuncio de otra marca, no voy a decirla. Es increíble que la marca, o sea, que hayan aceptado. El anuncio era tan bueno que lo compraron, yo lo compraría a ojos cerrados. Pero si lo piensas estratégicamente, dices, coño, estoy vendiendo lo contrario de lo que vendo, que es deportividad. Pero fue muy exitoso. Pero la mayoría de los clientes que los compran no son conductores deportivos, precisamente. Es el conductor medio que... No, si no es ninguna pregunta, es un comentario. El elemento, ellos venden hacia un segmento de mercado que quiere sentir la deportividad. Entonces por eso ahí había una cierta incoherencia, ¿no? Era una niña la que hacía eso, ¿no? Era, no, creo que no, que era un brazo, sal de dudas. Lo que sí, no sé si se va a oír, ¿eh? Ahora me entra la duda. Pero tenemos los altavoces conectados. Joder, está esto hoy que funciona como... Has tocado la pantalla, te has parecido a un millennial. Has tocado la pantalla y la pantalla no hace nada. Sí. Como cuando un niño quiere darse una revista y empieza a mover el dedo. Va, es el problema, que va lento. Es un hombre, pero no se ve. Bueno, es un hombre y una mujer ahí los dos, ¿eh? No sé por qué no se ve, ¿eh? ¿Qué tarda, verdad? Aprovecho para comentar, si tenéis que hacer alguna pregunta, nos pedían los compañeros que están en el streaming si podemos ponerla con el micrófono, hacerla con el micrófono, sí, vale. Para que lo puedan escuchar ellos, que luego... Perfecto. Pero el problema es... Ahora ya se ve. Bueno, siguiente pregunta. ¿Está el posicionamiento aliado con el entorno? Quizá esta tiene que ir por delante del posicionamiento. Hago el análisis del entorno y decido un posicionamiento, porque no puedo estar desalineado con ese entorno. Rápidamente, ¿cuál es ese entorno? ¿Cuál es ese entorno en cinco rasgos, ¿no? Decía, porque se murió hace un año y pico, Zygmunt Bauman, el sociólogo, que la única certeza de nuestro tiempo es la incertidumbre. Vivimos en un entorno, como sabéis, un entorno VUCA,
Un entorno también se dice un entorno de turbulencias. Yo digo que la comunicación de crisis ha desaparecido. Todos los días hay una crisis. La crisis es la nueva normalidad. Que ocurran cosas distintas todos los días es lo normal. Podemos estar preparado para gestionar eso, ¿no? Aquí nosotros, y aporto algo un poco del coaching, estamos un poco condicionados por el paradigma de control. Hemos sido educados en el control. Cuando no controlamos algo nos ponemos nerviosos. Ese paradigma no sirve para gestionar este entorno de incertidumbre, porque van a ocurrir cosas que nos van a poner nerviosos. Por lo tanto, tengo que hacer otro paradigma, que es el paradigma de gestión. Gestiono lo que va ocurriendo. Yo sé que si hoy voy en un avión, como va a haber más turbulencias, además físicamente las hay, esas turbulencias me van a hacer desviarme un poco del objetivo. Lo que tengo que hacer es gestionar esas turbulencias sin perder de vista el objetivo. Pero tengo que tener más agilidad, va a haber más curvas en la carretera. Tengo que estar preparado para gestionar esas curvas. Va a haber más incidentes en la carretera. Tengo que estar preparado para gestionar esos incidentes. Pero yo quiero seguir llegando al mismo sitio. Mantengo el destino. El siguiente es conflicto. En el IMD de Lausanne, donde yo estudié estrategia, hablan de liderazgo en tiempos de turbulencia. Una de las características de estos tiempos de turbulencia es el enfrentamiento. No pensamos en el enfrentamiento físico, en el enfrentamiento armado, pero hay una confrontación constante de ideas, de circunstancias, de competencias, de situaciones. Por lo tanto, si va a haber más conflicto, tengo que aprender a gestionar el conflicto. Es una obviedad. Al final las cosas son bastante obvias. Otra es el protagonismo. En los años 70, a principios de los 70, la frase de Andy Warhol de en el futuro todas las personas tendrán sus 15 minutos de gloria, decía 15 minutos, ¿eh? Es de finales de los 60, estaba Andy Warhol en Estocolmo preparando una exposición y le obligaron a firmar autógrafos. Y cuando llevaba un rato, y había un fotógrafo que le estaba haciendo fotos mientras firmaba autógrafos. Entonces, cuando llevaba un rato largo firmando autógrafos, debo decirle al fotógrafo, esto es un coñazo, lo de ser famoso es que es un rollo, ¿eh? Y entonces le dijo el fotógrafo, es el precio de la fama. Y él le contestó, dentro de unos años, todo el mundo tendrá derecho a sus 15 minutos de gloria. Hoy no son 15 minutos de gloria, hoy muchas veces son 15 segundos, porque a través de las redes sociales la gente tiene la capacidad de compartir y de ser protagonista. Hay una máxima que dice que el que puede ser rey, reina. Nosotros a la gente le hemos dado un poder, el poder de comunicación, un poder individual que está usando y que va a usar. Y lo usa, entre otras cosas, para tener su protagonismo. Es decir, que si nosotros estamos construyendo una empresa, estamos construyendo una marca, tenemos que pensar en cómo le damos protagonismo a esas personas que son los clientes, los empleados, los proveedores, porque van a hacer ejercicio del poder que tienen, del micropoder que tienen. Y van a buscar su protagonismo. De hecho, se va a pasar al coprotagonismo, hay que pasar al coprotagonismo. El siguiente es la falta de compromiso, lo que hoy llaman el engagement, ¿no? Dice, hoy es más difícil generar compromiso. La gente se compromete menos en general. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno de incertidumbre y un entorno de desconfianza. Cuando se deteriora la confianza por arriba, se deteriora en el medio y se deteriora por abajo. Hay un caso muy curioso, que es que en un municipio, en un condado del Reino Unido, miden la confianza en la reina, en el primer ministro, en el ministro de Transporte, en el alcalde, en el médico de cabecera, en el que recoge la basura y en el lechero. Cuando el primer ministro se porta mal o genera desconfianza, el nivel de confianza cae también con respecto al médico de cabecera y el lechero. Tú piensas, pero bueno, que haya un escándalo en Buckingham afecta al que el lechero no me vaya a dejar la botella de leche a la puerta de mi casa. Pues sí, crees que la confianza es un bien general. Cuando se deteriora de forma general. Y me parece que desgraciadamente en los últimos años hemos deteriorado mucho la confianza. Y eso afecta incluso a las relaciones de pareja. La gente se compromete menos. Y afecta a lo que es el engagement de los empleados. Los empleados se comprometen menos. No porque las nuevas generaciones sean menos comprometidas, eso no es verdad, sino porque les estamos dando menos razones para comprometerse. Si tú estás en un entorno de malos comportamientos, es más difícil que te comprometas
con quienes crees que representan esos malos comportamientos, ¿no? Por lo tanto, este es un elemento difícil de gestionar. Si le damos la vuelta, conseguir la implicación de los empleados es mucho más importante, tiene mucho más valor, aporta mucho valor. Como hay menos, lo que es escaso vale más. Siguiente es el concepto de emocionalidad. Nosotros hemos sido educados en la razón, el sistema educativo está basado en la razón. Básicamente es Descartes, que era un matemático, aparte de filósofo era matemático. Buscamos la razón de las cosas, la razón está en el por qué, básicamente por qué ocurren las cosas. Y si os dais cuenta, la ciencia lo que va haciendo es buscando el porqué cada vez más pequeñito. Va buscando el porqué del porqué del porqué del porqué y así ha llegado a lo llaman la sustancia creativa o al bosón de Higgins, que es el mínimo que han encontrado en la descomposición de la sustancia. Ya han bajado del átomo. Está buscando el por qué ocurren las cosas. Busco una razón. Busco una razón. Yo anoche, en esta experiencia que tuve con la compañía aérea, era consciente de una cosa. Cuando me puse a sacar el billete estaba enfadado. A lo mejor, hasta el enfado, creo que no, pero hasta el enfado pudo influir a la hora de sacar el billete. Era emoción lo que tenía. La emoción estaba condicionando mi razón. Sacar un billete de avión por internet es una cosa de la razón. No hay emoción ahí. A lo mejor cuando lo consigues, ¿no? Dicen, lo he conseguido, pero en general no proporciona emociones. Pero yo iba con una emoción que estaba enfadado. Era tarde, me pidieron que sacase el billete, tengo dudas y ahora no sé qué, y además tengo que traer un perro y joder, eran todos problemas. Y yo estaba cansado. Las cosas como son. Ahí la emoción tuvo mucho peso en lo que ocurrió. Tengo que ser consciente de esa emoción. Nosotros hemos sido educados en la razón, pero resulta que muchas de las cosas que nos ocurren tienen que ver con la emoción. ¿Cuán importantes son las emociones en vuestras vidas? Mucho. ¿Y a qué escuela de las emociones habéis ido? Dice que la de la vida, ya, pero también la de la vida te enseña cosas si vamos a la escuela, ¿no? Y a la universidad. Es decir, que eso deberíamos estudiar cómo gestionar las emociones, muy importante. Entonces hay un nuevo equilibrio entre razón y emoción. Pagar, no sé, vamos a poner 1.000 euros por esto, que vale como esto, prácticamente, es un hecho racional o emocional. ¿Qué tiene más, de razón o de emoción? De emoción. Pues hemos dado la respuesta. Hay un nuevo equilibrio. Y hoy las emociones pesan más. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es la mentira. Pero la posverdad técnicamente es que tiene unos hechos y unas emociones. Aparto los hechos y me quedo solo con las emociones. Voy a construir un muro entre Estados Unidos y México. ¿Para qué? Pues estoy provocando para proteger al trabajador americano de la inmigración, etcétera, etcétera. Aparto los hechos porque no he construido el muro y sigo manteniendo la emoción del miedo. Eso es la posverdad. Es una manipulación. Siempre hay manipulación, pero esta es una manipulación maliciosa. Porque la posverdad es mentira. Es más, no se debería haber aceptado, la Real Academia lo aceptó hace 2 años, el término. No se debería haber aceptado. Porque han aceptado un sucedáneo de la mentira. No aceptes el término. Al aceptar el término le estás dando carta de naturaleza. No lo aceptes. No hay por qué aceptar todo lo que inventamos por la calle, ¿no? La radio tiene que tener algún papel, no solo lo que escucha por la calle. Al aceptarlo le dio carta de naturaleza. Hay un nuevo equilibrio entre razón y emoción que es muy importante. Por ejemplo, para la gestión de los equipos, ¿qué es más importante, la razón o la emoción? Las dos, ¿no? Pero bueno, hay mucho de emoción en las relaciones. Lo que pasa es que yo pienso, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, pero pienso que ahora se ha pasado la ley del péndulo justo lo contrario. O sea, antes era la razón y se ignoraban. Las emociones no existían, con lo cual no podías gestionarlas, y ahora nada más que existe en emoción y la razón como es secundaria. Yo que creo que no tiene que ser excluyente. Debe ser un balance, ¿no? Tiene que haber un balance. Un dato, la emoción tiene un componente de razón, siempre. Ya. Pero si no se conoces como las emociones... Claro, por eso por eso el principio de gestión de las emociones es conocer la emoción que estás tú y en la que está la otra persona. ¿Tú consideras que la
¿La emoción deteriora la capacidad de razonar? No, ¿No? no. No son excluyentes, ¿no? No, claro, no son excluyentes. Es que nosotros aquí dentro la tenemos mezclada. Nosotros aquí tenemos un batiburrillo, está mezclado. De hecho, la emoción tiene componentes racionales. O sea, la emoción, por ejemplo, la emoción... ¿Tú por qué te pones alegre? Pues puede ser porque físicamente te encuentres bien. Has dormido bien, estás descansado, estás relajado. Entonces la química de tu cuerpo te ayuda a estar alegre. O porque te ocurre algo que te pone alegre. Si te ocurre algo, eso es razón. La química de nuestro cuerpo es razón, no es emoción. Es más, las emociones desatan procesos racionales. El miedo hace que la amígdala dé órdenes de segregar adrenalina por si tienes que salir corriendo o luchar. Eso es razón. O sea, la razón y la emoción están mezcladas. Lo que no puedes es separarlas. Se empeño en separarlas. Si tú te irritas, ¿se deteriora tu proceso de razonamiento? Si, Entiendo que esa es una de las emociones, no es la única, ¿no? No. Probablemente depende del nivel de irritación. Una de las claves para la gestión de las emociones es intentar gestionar la intensidad de la emoción. Pongo ejemplo. ¿La alegría es buena o mala? Es buena en principio, ¿no? Pues entonces yo mañana consigo un contrato muy importante, me pongo muy contento, vengo aquí, estoy tan contento que voy a saltar la silla, salto la silla, tropiezo, me caigo, rompo una pierna. ¿La alegría es buena o mala? Para mí, ¿qué ha sido? ¿Buena o mala? Depende. Mala. Pongo otro ejemplo que es real y a mí me ocurre. Yo cuando hago vuelos largos, los hago bastante a menudo, me pongo triste en los aviones. Me gusta viajar solo y me pongo triste. ¿Es bueno o malo? Bueno, la gente simplifica, desgraciadamente. ¿Es bueno o malo? Claro, ya como he puesto el otro ejemplo, ya estáis mosqueados. Pues mira, tengo dos opciones. O pegarle al whisky, con lo cual probablemente llega a destino, o al gin tonic, llega a destino borracho y más triste todavía, y encima tendré resaca, o aprovechar esa melancolía. Yo, por ejemplo, cuando estoy triste, escribo muy bien. Entonces ya como sé que voy a ponerme triste, probablemente en el avión baja la presión, son momentos de introspección, te sientes solo, bueno, son momentos distintos y ya los asocio a la melancolía. Entonces voy muy preparado para escribir y escribo, es cuando mejor escribo, porque además me concentro mucho. Sé que va a salir algo bueno de ese tema. ¿Y no has condicionado ya aquí? Sí, claro, pero entonces he positivado la tristeza. Como sé que me voy a poner triste, la positivo. Y otra cosa que hago es ver películas que no vería jamás en casa. Porque en casa lo que necesito es, cuando llegas por la noche, es evadirme, entonces no quiero cosas que me hagan pensar mucho. Es un error, pero bueno, creo que lo hacemos casi todo. Ahora vemos series. Ahí veo películas que me cuesta verlas, dramáticas, tristes, pero que son fuente de inspiración durante mucho tiempo. ¿Tienes miedo a volar? No. ¿Seguro? Me gusta, al contrario, me gusta. Yo tengo vértigo, en vértigo hay dos tipos de vértigo, el miedo a caerse y la atracción al vacío. Yo tengo atracción al vacío. A mí volar me gusta. Yo creo que ya está muy demostrado, con economistas y psicólogos dicen que somos más emocionales que racionales. Hay un premio Nobel psicólogo que fue el primer Nobel de Economía, no me acuerdo el nombre, tú seguramente hizo el libro ese, Pensar despacio, pensar... Kahneman. Pues el libro de Kahneman es demostrar que no somos para nada, nunca cogemos entre varias oportunidades, que es lo que decían los economistas antiguamente, que el ser humano siempre cogía la más racional, la mejor. Te lo demuestra infinidad pone muchísimos casos en que no somos totalmente emocionales. Muy controvertido, pero al mismo tiempo. Si tú tienes las inversiones, precisamente, muchas veces, ¿por qué invertimos? En lo que conocemos. Pues porque no sé quién, el Sling, ha invertido en una empresa española y se invierte por eso. Nos seguimos ahí por muchas. Vamos, es un libro interesante y yo creo que la conclusión que llega es que somos más emocionales que racionales. Vamos, parece que está. No más que decir. Podemos, completamente de acuerdo. Somos las dos cosas, pero incluso si nosotros la emoción la vemos como parte de la razón, la vemos de forma distinta ya.
Entonces, en todo caso hay que gestionarlas y hay que tener un balance. Estamos en un balance hoy, incluso parece que más hacia el lado de la emoción que del de la razón, ¿no? Pues tengámoslo en cuenta, si estamos creando una empresa para vender un producto, tendremos que introducirle dosis de emoción al producto. Como sea puramente frío y racional, se va a vender mal. Bueno, y el tema de la digitalización, el tema de la transformación digital, no hace falta que os lo cuente yo. Fijaros aquí una reflexión. ¿Cuál es la generación que mejor ha gestionado la digitalización? Tenemos los baby boomers, la generación X, la Z y la Y. La Z son los millennials, la Z son los millennials y la Y al revés. La Y son los millennials, la Z son los nuevos, los chavalitos ahora que nacieron a partir del 2000, entre finales, básicamente a partir del 2000. ¿Cuál es la generación que mejor ha gestionado la transformación digital? ¿Quién ha vivido la transformación digital? ¿Han vivido los millennials la transformación digital? La Z no lo ha vivido. ¿Qué? Que ¿Vosotros? no lo han vivido, siempre han nacido. Claro, los Z son nativos digitales, los Y a medias. Básicamente los baby boomers, la generación X que hemos pasado. Nosotros hemos pasado de la carta escrita al WhatsApp. El salto es espectacular. Cuando yo trabajaba en el periódico y trajeron el primer fax, el fax hoy ha desaparecido. Cuando trajeron el primer fax que sustituía al Telex, yo iba a mirar cómo salía el folio porque me parecía magia. Cada folio tardaba media hora en salir. El rodillo, yo iba allí y alucinaba en colores. El fax ha desaparecido. La generación X y los baby boomers son los que hemos vivido la transformación digital. Es más, con una razón adicional más. Nuestros hijos son millennials. Algunos, no yo, algunos en segunda vuelta están teniendo generación Z, incluso. Segunda vuelta ya. O sea, que lo han vivido su transformación y el comportamiento de sus hijos. Somos los más preparados para gestionar la transformación digital, porque hemos sido capaces de entender ese proceso de transformación y de sumarnos a él. O sea, que no es... Hay una cierta sobrevaloración de los millennials. Más desgraciadamente en España, millennial suele ser igual a mileurista. Con lo cual, y si lo es, con lo cual su capacidad de consumo es limitada. La capacidad de consumo está todavía mucho más en las dos generaciones anteriores. ¿Irá cambiando? Claro que irá cambiando, porque ahora mismo los millennials son un 30% de la población laboral. Dentro de 20 años, millennial más Z serán el 80%. También sabe que ahí se está alargando, al alargarse la pirámide de edad, vamos a convivir más generaciones dentro de las empresas, que están en formatos más abiertos, donde, por cierto, tiene mucho sentido iniciativas como la de SECOT. Formatos mucho más abiertos, menos contrato fijo, más flexibilidad. ¿Cuál es la función humana que más nos protege de ser automatizados, de ser robotizados? ¿La de pensar? ¿Y la inteligencia artificial? La creatividad, que es la capacidad de pensar fuera de la caja. Porque si lo piensas razonadamente, el ordenador puede reproducir ese comportamiento. El otro día un experto del MIT contó un ejemplo espectacular, me parece espectacular. Y espectacular también lo que viene. Su tesis es que minusvaloramos el poder de la inteligencia artificial. Todos interactuamos con la inteligencia artificial todos los días ya. La inteligencia artificial nos está tocando. Cada vez que entramos en Google, estamos interactuando con inteligencia artificial, por ejemplo. Un ordenador, el famoso, me parece que se llamaba Deep Blue, o el de IBM, ganó a Kasparov en los años 80-90. Eso lo pensaba. 80-90. Bueno, prácticamente memorizaba jugadas y las tal. ¿Sabéis? ¿Conocéis el juego del Go? El juego asiático del Go. Pues yo jugué mucho de pequeño. Es un 3 en raya, pero con 5. Tienes que poner 5 en raya. Es el mismo esquema que el 3 en raya. En Asia en Asia hay jugadores profesionales del Go.
un ordenador dotado de inteligencia artificial solo ha ganado a los jugadores asiáticos del Go en el año 2015. A Kasparov lo ganaron al ajedrez en los 80 o 90. Aquí, por cierto, entonces el ordenador más potente, que llenaría un edificio entero, tenía la misma capacidad de procesamiento que hoy una videoconsola. Fijaros cómo avanzaba ahí, los procesadores. ¿Por qué una inteligencia artificial de una potencia tan grande no pudo ganar al Go hasta el año 2015? Y sin embargo sí ganaba al ajedrez. Porque los jugadores de Go no sabían explicar por qué ganaban. Solo tenían una regla, que era que el jugador de Go empieza siempre en los laterales del tablero. Cuando empezaban por el centro perdían. Y entonces todo jugador profesional empezaba por los extremos. El ordenador, la inteligencia artificial, durante muchos años estuvo reproduciendo el comportamiento y empezaba por los extremos y seguía perdiendo. Y seguía perdiendo. Y un día ganó la partida. ¿Y ese día qué hizo distinto? Empezó en el centro. Es decir, pensó que si seguía reproduciendo los mismos esquemas que los jugadores que ella podía memorizar, no iba a ganar. Y entonces, eso es la inteligencia artificial. Nos lleva a un futuro difícil de imaginar, ¿eh? Y en algunos casos sí, preocupante, en otros... Oye, pues en otras cosas como que nanobots puedan curarnos a nivel celular. Eso ya nos gusta más, ¿no? Es decir, que tiene muchas aplicaciones. Obviamente se puede utilizar para el mal, ¿no? ¿No crees que puede ser creativa también? ¿La inteligencia? Con el tiempo. Ya hay programas de inteligencia artificial que desarrollan piezas musicales o que pintan cuadros. Claro que puede ser. Lo que pasa es que lo que no puede hacer, la inteligencia artificial puede crear escenarios, pero no puede imaginar escenarios. Entonces la capacidad de imaginar, que fue la gran revolución cognitiva del Homo sapiens, sigue siendo uno de los grandes valores del ser humano. De imaginar cosas que no existen. Un ordenador no puede imaginar algo que no existe. Una inteligencia artificial no puede imaginar algo que no existe. No inventarían la rueda. Claro. Bueno, no lo sé. Claro, nosotros tenemos la capacidad de imaginar cosas que no existen. Una inteligencia artificial no tiene esa capacidad todavía. Entonces, eso es creatividad, es pensar fuera de la caja, ¿no? Bueno, pues eso es lo mismo. Si no hemos ido a las escuelas de las emociones, deberíamos ir a una escuela creativa. Yo creo que son más declaraciones de intenciones. Tú no puedes crear si no aprendes antes. O sea, si aprendes distintos entornos, distintas materias, al final te suelta la chispa y te llena la creatividad. Pero la creatividad no viene de la nada. O sea, porque a mí me hace mucha gracia cuando empiezan a decir que sea creativo, que sea creativo. Pues Choli, trabaja y ya verás cómo te llega la creatividad. Es difícil ser creativo estando cansado, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no, a ver, porque cuando estás cansada, como estás bloqueado. Entonces, vamos, yo te digo, ya eso es una introspección mía, ¿no? Yo cuando estoy cansada puedo sobrevivir, pero no vivir. O sea, puedo hacer lo del día a día, lo de tal, pero no puedo hacer cosas que no se pasan del día a día. Como decía Picasso, que la musa te pille trabajando. Exactamente. Sí, pero para tener musas tienes que tener las celdas de las cajitas que tenemos aquí, las tienes que tener ordenadas. Y ese proceso de orden se produce cuando descansas, no cuando estás enfocado en la tarea. Básicamente el cerebro tiene dos posiciones: la tarea de estar enfocado o desenfocado. Yo estoy enfocado ahora en lo que tengo que hacer. Pero si estoy en mi casa mirando para el techo o viendo la tele, estoy desenfocado. Y cuando duermo estoy desenfocado. Nosotros en el modo enfocado metemos información, pero la metemos de una forma desordenada. Tú vas metiendo, y solo utilizas los recursos que necesitas para resolver esa tarea. Cuando descansas, toda esa información que hemos metido, el cerebro la pone en orden. El cerebro no duerme. El cerebro la pone en orden. Y eso lo que permite son nuevas conexiones neuronales. Al final la creatividad es una chispa de...
Y es que además que físicamente es una chispa, es una chispa. La tengo que meter en la caja. Primero metes ideas en la caja y en la suma de dos chispas surge una idea nueva. Si estás todo el día pensando, o sea, Eso sería intuición, ¿no? De hecho, la intuición, Sería intuición en base a un razonamiento básico que tienes, con Claro. esos elementos que es tu background general. podemos pensar que la intuición no existe. Claro, la intuición es una capacidad de imaginar una solución a partir de una experiencia previa. Cuando decimos es que tengo la intuición, es porque tú tienes ahí algo detrás que te dice que eso es así. Con lo cual tiene información detrás. ¿Mm? Bueno, Hacia adelante, es decir, de imaginarse. Tú te imaginas, cuando tienes intuición es una mezcla de lo que tienes aquí con lo que te imaginas que puede ocurrir. Y en ese imaginar es donde hay un componente de creatividad. claro. Pero tienes una información previa. Hablando de estos temas, el otro día estuve en una conferencia en la Fundación Ramón Areces, era sobre envejecimiento y había personalidades, bueno, aparte de 5 premios Nobel, había unas personas interesantísimas. Una señora que a mí me causó sensación, es la directora del Instituto de Innovación de Singapur, y habló de los robots sociales. Un robot social que no es que te acompañe, que interpreta tus emociones. Bueno, pues, una pregunta que le hicieron enseguida fue, ¿pero eso para cuándo va a ser? Y ella dijo, eso está en 5 años en el mercado ya. Van a ser robots que el software, pues bueno, será igual para todos, pero el programa que lleven dentro va a ser diferente para un robot de España que para uno de Alemania, por ejemplo. ¿No? Eso está dentro del entorno cultural que tú nos has explicado. Bueno, a mí me sorprendió esta noticia, además te la digo por si conocías algo de esto. Sí, de todas maneras, lo que se conoce ahora como robots sociales o bots son los que se utilizan para reproducir mensajes en las redes sociales. Es distinto, ¿eh? O sea, el concepto de bot o de robot social ahora mismo son los que se utilizan en las redes, en Twitter, en Facebook, básicamente en Twitter y en Facebook, en Instagram, para reproducir mensajes. O sea, están programados para reproducir mensajes. Eso es... No, pero es que... Bueno, hazme caso que de esto... Una cosa son los robots sociales, los bots, que esos los utiliza Trump para reproducir sus mentiras. Reproducen, están codificados con un algoritmo para reproducir. Y otra cosa son los robots que pueden desarrollar capacidades emocionales, que ese es el siguiente paso, es la siguiente frontera básicamente de la robótica y de la inteligencia artificial, que interpreten tus emociones y que por tanto decodifiquen tus emociones y te den respuestas adecuadas a esas emociones. Es decir, que si tú llamas a un call center y te atiende un robot, identifique si estás enfadado o no, porque en función de estar enfadado o no te puede dar la misma respuesta. Eso es lo que... Eso he dicho que son lo que se conoce ahora como bots o robots sociales, son los que se utilizan para reproducir mensajes en las redes sociales. ¿Reproducir qué es? ¿Multiplicar? Claro, multiplicar, distribuir, sí. Automáticamente están programados para reproducir automáticamente los mensajes. El 30% de las cuentas que forman parte del perfil de Donald Trump se considera que son cuentas falsas, porque o son cuentas falsas o son robots. Están reproduciendo constantemente sus mensajes. Trabajan la idea de que a fuerza de repetir una mentira se convierte en verdad. Esa es la idea que hay detrás, el principio, ¿no? La repito muchas veces y habrá alguien que se la crea. Habrá un porcentaje de gente que se la crea. Vale, que dice que no es desde su cuenta, sino tiene 300.000 cuentas Exactamente. falsas o anónimas, y ahí es donde va mandando, por lo cual su capacidad de llegar es brutal. Claro, lo hace automáticamente. Lo que pasa es que sí hay un principio de ¿qué reproduzco? Reproduzco los tweets que su equipo crea. O sea, ellos la mentira está en origen. Bueno, siguiente, aquí a la hora de analizar el entorno hay que tener en cuenta los riesgos. Si estamos en un análisis de incertidumbre, el análisis de riesgos es de las cosas más importantes que tiene que hacer una empresa. De hecho, en los nuevos sistemas de reporting, en el Integrated Report, que es la memoria del futuro, podamos decir de alguna forma, no es importante los números de lo que ha ocurrido el año anterior.
sino lo que tú dices que vas a conseguir dentro de X años y cómo lo vas a conseguir y qué riesgos están asociados a esas estrategias. El análisis de riesgos es importante, fundamental en cualquier negocio. ¿Cuáles son yo creo que los 4 retos a los que ahora cada empresa tiene que contestar y tiene que tener preparadas sus respuestas del análisis de ese entorno? Es decir, la pregunta era, ¿está mi posicionamiento alineado con el entorno? Primera es el reto económico, el reto que es un reto social también. Todo el mundo hoy está hablando de la desigualdad. Dice, bueno, pero esto no llega a las empresas. Sí, sí, están preguntando cuál es la diferencia entre el salario del primer ejecutivo y el salario medio o el salario del más bajo. Y los proxies, los grandes fondos, están votando en contra de la política de remuneraciones de los primeros ejecutivos. Y los fondos se están convirtiendo en algunos de los accionistas más importantes de las grandes empresas. Es decir, que sí tiene esto de la desigualdad, dice, no, pero no llega, sí llega a las empresas. Siguiente, bueno, este es el coeficiente Gini, el siguiente es el tema medioambiental, pero fijaros, voy a dar una perspectiva nueva. En los temas del cambio climático, nosotros podemos pensar, ¿pero qué puedo hacer yo? Si soy una mota de polvo, una gota de agua en un océano, o una mota de polvo en un desierto. Yo no voy a arreglar el mundo. Es más, España, de cuando yo trabajaba en Fenosa, era el 1%, debe andar por ahí todavía, el 1% del CO2 del mundo. Viene una ola, se lleva a España y el mundo sigue igual de fastidiado con respecto al CO2. Es decir, que ni siquiera España como país tiene que... Europa, el 20% del CO2 del mundo. En mi época, un europeo, estoy hablando de mi época hace 10 años, que a lo mejor los datos han cambiado algo, pero no creo que mucho, un europeo producía unas 3 toneladas de CO2 por habitante y año. Perdón, un chino 3 toneladas, un europeo 9, un americano 14. Aunque ha habido un cierto desacoplamiento entre el crecimiento del consumo de energía y la generación de CO2, ha habido un cierto desacoplamiento favorable, sigue habiendo una conexión entre el crecimiento del PIB y emisiones de CO2. China va a seguir creciendo. Si China alcanzase el 70% del poder adquisitivo de Europa, las emisiones de CO2 en el mundo se multiplicarían por 2. Es decir, que yo puedo pensar, oye, que lo arreglen los chinos. Como no lo arreglen los chinos, estamos fastidiados. Entonces, puedo tener un desenganche emocional. No me voy a preocupar por el CO2 porque yo no puedo hacer nada. Pequeñas cositas, tal, no sé qué, sí, pero de verdad no puedo hacer nada. Pero hay un componente nuevo ahora que es la polución local. La calidad del aire. Oye, fijaros el dato, 1 de cada 8 muertes en el mundo deriva de la contaminación del aire. ¿Qué ha ocurrido en Madrid este invierno? Restricciones de tráfico. Lo está viendo en París, en Estocolmo, en China, en Pekín, hoy llamada Beijing. En Beijing, yo estuve el año pasado y hace 3 años. Hace 3 años estuve en una fase de contaminación más aguda que la que tienen hoy, y estar en Pekín, caminar por la calle diariamente equivalía a fumarse 3 paquetes de tabaco. Por eso van con máscaras. Imaginaos fumarse 3 paquetes de tabaco todos los días simplemente de forma pasiva. Vamos, van a morir como moscas. Ahí es una gran preocupación en las ciudades. Entonces esto no es un tema global, esto sí me afecta a mí. Oye, no me deja entrar en el centro de la ciudad, fíjate si me afecta. Con lo cual aquí las empresas también van a tener que dar respuestas a este asunto de la polución local, que no solo se refiere al aire, también a la calidad del agua. Siguiente es el reto tecnológico. El reto tecnológico... Ahí tendríamos que añadir el tema del plástico ahora, ¿no? Claro, sí, sí. Pero es lo mismo, el 1%. Sí, sí. 0,8. En Europa es el 0,8 todo el mundo. El tema del plástico es increíble, la fuerza que ha cogido la tendencia, increíble. O sea, ahí todas las empresas se ven... Ha sido tan rápido que ha cogido a muchas empresas no lo han pensado, no han hecho un buen análisis de tendencias de lo que iba a venir, porque el movimiento es tremendo, tremendo. Tan tremendo... Es un tema muy de imagen y de comunicación. No, pero hay presión. Sí es de imagen, pero hay presión, hay presión. Nosotros vivimos rodeados de plásticos, absolutamente rodeados de plásticos.
los coches, las casas. Aquí mismo, si nos ponemos a pensar, estamos rodeados de plásticos. Pero eso es un movimiento que casi nadie vio venir, un movimiento que casi nadie vio venir. Mal análisis de tendencias. Y es un movimiento de una fuerza tremenda, pero tremenda. No sé, bueno, te comentaba que lo mismo que tú decías sobre el CO2, que en Europa es muy poco, en España es muy poco, los plásticos también aquí reciclamos mucho, y donde más se tiran plásticos pues es en los países de África, de Asia, etcétera, etcétera, que es donde está el problema. Sin embargo, aquí estamos mucho más concienciados y vamos al supermercado con nuestra bolsa de tela y cosas así, ¿no? Pero fíjate cuánto ha cambiado, Vamos con la bolsa de tela desde hace un par de años. Y hemos consumido bolsas de plástico, ni se sabe, ¿no? Es un caso curioso de una tendencia que no vio venir casi nadie. Y la presión es grande. Yo me atrevería a decir que es muy grande. Porque es muy visual. Claro, la balsa esta de plásticos en el océano es muy visual. Está viendo que el último número de National Geographic, no sé si es el último o el anterior, habla sobre el efecto de los microplásticos que está teniendo en lo que es la alimentación de los peces pequeños. Bueno, es que está teniendo muchas derivadas, ¿no? El reto tecnológico que también tiene un reto, este es un reto de adaptación, y al lado de él está también lo que me atrevo a decir el reto moral, para que el reto moral está relacionado con todos los tres anteriores. Dice, oye, es una decisión moral, una decisión ética tener un buen comportamiento medioambiental, es una decisión moral o ética, llamadla como queráis, luchar contra la desigualdad. Es una decisión ética, ¿cómo programo el algoritmo? El algoritmo va a hacer lo que tú le pidas. Pongo un caso, un marketplace, una plataforma de venta de productos, una de las más conocidas, tiene un algoritmo ya que gestiona a través de inteligencia artificial, le aplica inteligencia artificial, y entonces puede saber cuándo una mujer se va a quedar embarazada antes de quedarse embarazada, antes de que ella lo sepa, por los patrones de consumo y los patrones de comportamiento. Y entonces le puede ofrecer a esa mujer productos que suelen consumir las mujeres cuando van a quedarse embarazadas. Eso está en el límite de la manipulación. Está en el límite de la manipulación. Pensémoslo de otra forma. A través de los patrones de consumo puedo inducir a que una mujer se quede embarazada. Depende cómo programes el algoritmo. El que tiene que tomar la decisión ética es el que programa el algoritmo para lograr una cosa determinada. Con lo cual también los temas tecnológicos han traído una nueva necesidad de una nueva oleada de revisión ética de lo que está ocurriendo. Aunque los principios siguen siendo los mismos. Yo digo que, dice, tú coges los 10 mandamientos y sin ser católico, ni musulmán, ni judío, dices, oye, ¿estos son aplicables o no? Pero son aplicables desde el principio de los tiempos. No matar, querer al prójimo, no os digo, pero bueno, si estos son 10 mandamientos de uso social necesario, ¿no? Pero claro, creo que en el tema de la ética hemos difuminado un poco los principios. Y ahora va a haber otras nuevas decisiones sobre cómo usar la inteligencia artificial y cómo gestionar la interacción hombre-máquina. Vamos a volver a considerar las leyes de Asimov, casi, ¿no? De Isaac Asimov. Bueno, desde el punto de vista de consumo, los gastos del entorno, yo los he resumido, los he sintetizado. Es uno, hay mucho ruido, hay mucha información, se habla de la infosicación, hay mucha confusión. Una pregunta tan fácil de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Hoy es muy difícil de decidir para cada uno de nosotros, es muy difícil. Bueno, hay mucha gente que piensa que no ha bajado, su apoyo popular no ha bajado, por ejemplo en Estados Unidos. Pues ahí tienes un ejemplo. No es tan fácil decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Claro, si tú tienes un relajamiento de las normas morales, si no tienes una plantilla para medir, la plantilla vale menos, es más difícil decidir, ¿no? Hay mucha confusión.
Y hay mucha gente que juega a la confusión. No hablemos de la política. Egoísmo. Oye, yo arreglo lo mío. Tal. Todos los populismos están basados, arreglo lo de los míos y al resto que le zurzan con hilo verde. Que es, por cierto, conecta con el cerebro más antiguo que tenemos, que es el cerebro reptiliano, que está aquí atrás. Que el cerebro reptiliano solo busca una cosa: supervivencia. Entonces los populismos trabajan mucho aquí, en este territorio, no en el territorio de la razón del neocórtex. Conflicto, ya lo hemos dicho. Bueno, esta es una aportación mía: estupidez. Si haces una cosa muy estúpida sales en la tele, ¿eh? Y prisa. La gente está en el ya. Siguiente pregunta, y vamos un poco retrasados. ¿Dispongo de un sistema de escucha y conversación? Yo tengo que acabar a las 12. 12, por ejemplo, 12. Como va habiendo preguntas, pues 12 y 10. Dispongo de un sistema de escucha y conversación. Oye, tengo que analizar el entorno, tengo que saber. Bueno, primero la escucha. ¿Qué tal pensáis que escucha la gente? Mal, escucha poco. Estos son los distintos niveles de escucha. Primero la escucha biológica. Quiere decir que escucha biológica es oír, no es escuchar. Entra por aquí, no pasa por aquí y sale por aquí. Ruido. Siguiente, la escucha fingida. Esta es muy habitual en las relaciones de pareja. Finjo que te estoy escuchando, pero no está pasando por aquí. No sé por qué os reís. Será porque lo... O sea, ha sido una prueba empírica de que existe la escucha fingida, ¿no? ¿Qué tal andáis de escucha selectiva? Quiere decir, me activo cuando... ¿Me dijiste que el domingo vamos a dónde? No, espera, yo el domingo quedo con los amigos, no me fastidies. Te quedas a tomar el vermú con los amigos. En ese momento, como te interesa, te activas. Cuidado con los vermús. Cuidado con los vermús, exactamente. Escucha activa, sí te estoy escuchando. Entra por aquí, pasa por aquí y a lo mejor sale por aquí. Sí te estoy escuchando, pero el nivel que necesitas es el de escucha empática. ¿Qué necesitas escuchar para llegar a la escucha empática? Ponerte en el lugar del otro. O intentar ponerte en el Sí, pero esa es la teoría. ¿Pero qué necesitas escuchar cuando te pones en el lugar del otro? conectar con sus emociones. Eso. O sea, lo que necesitas es escuchar la emoción en la que está. Si no escuchas la emoción en la que está, no puedes llegar a la escucha empática. Pues hoy las empresas tienen que escuchar empáticamente a sus clientes, a sus empleados, a sus distintos grupos de interés. Y para eso necesitan escuchar, necesitan un sistema de escucha. Aquí la tecnología ayuda mucho, muchísimo. Los sistemas de escucha están bastante desarrollados y lo que te permiten es sacar conclusiones. Usémoslos para escuchar. Pero claro, para escuchar, sacar conclusiones de lo que escuchas. Pero lo que no vale es que escuches y no tomes ninguna decisión. Siguiente pregunta. ¿Soy digital? Aquí está el recorrido que debe seguir una empresa. ¿Qué es ser digital? ¿Tener página web? ¿Tener perfiles en las redes sociales? Ser digital probablemente implica procesos de transformación del propio negocio. ¿Para qué me sirve a mí ser digital? Más allá de la moda. El Big Data. En un proceso de transformación digital, ¿qué es lo que pensáis que es lo más difícil? La cultura. La cultura, la transformación de la cultura. ¿Y la cultura quién la tienen? ¿Los ordenadores o las personas? Las personas. Por eso cualquier proceso de transformación digital debe empezar por un proceso de transformación cultural. Es imposible hacer un proceso de transformación digital sin adaptar la mentalidad de las personas. Y luego hay una gran capacidad de utilización de las tecnologías que debe ser y requiere formación. Siguiente pregunta desde el punto de vista de comunicación. ¿Hay una narrativa que soporte el posicionamiento? Fijaros, un ejercicio que yo hago con algunas personas es: oye,
¿tú tienes tu narrativa personal definida? ¿Serías capaz de contarme, no tu vida, sino contarme algo interesante de ti que te defina como persona y como profesional en un minuto? ¿Vosotros tenéis preparado ese discurso? Pues habéis tenido años para... No os estoy llamando mayores, ¿eh? No os estoy llamando mayores, pero habéis tenido años para pensarlo, ¿eh? Yo lo tengo. Yo os lo he colocado según entré, prácticamente. Tiré de carpeta. Tiré de carpeta. A mí, si me preguntan quién soy, hago rápidamente 2 ejercicios. O cómo me presento. ¿Cuál es la audiencia y en qué contexto lo hago? Y tengo aquí las distintas carpetas ordenadas. Por cierto, lo mismo podemos hacer con la forma de pensar que tenemos sobre distintos aspectos de la vida. El discurso hay que tenerlo ordenado. ¿Cuál es tu narrativa personal? Lo mismo para las empresas. Probablemente cada uno de vosotros tiene una visión política y una visión económica. Y unos las tendréis más ordenadas que otros. Deberíais tenerlo ordenado. Discurso básico, pero sobre todo el quién sois. Claro, yo un ejercicio que hago que es, le pido a veces a una persona y dice, déjame tu tarjeta, cuando son cargos importantes en empresas. Me deja la tarjeta de visita y le tacho el logo y el cargo. Queda solo el nombre. Dice, y se la debo, le dice, ahora dime quién eres. Pero no puedes usar ni el logo ni el cargo. Y se queda así. Suelen ser mayorcitos también, o sea que han tenido tiempo para pensárselo. Claro, no podemos ser dependientes de un logo o de un cargo. Tenemos que tener un discurso estructural sobre la persona que somos. Lo mismo para las empresas. ¿Cuál es tu discurso estructural? Que no depende de la circunstancia, aunque tú lo adaptes a la circunstancia. O lo llaman narrativa, storytelling, relato. Pero bueno, es lo mismo. Cuéntame una historia. El paradigma de Walter Fischer es que la humanidad ha evolucionado a fuerza de contar historias. Nosotros a nuestros hijos les contamos historias. Nosotros a nuestros hijos cuando son pequeños les contamos cuentos y cuando ellos son adolescentes nos cuentan cuentos ellos a nosotros. Pero bueno, en general esto consiste en contar en historias. ¿Qué estoy haciendo yo hoy aquí? Estoy contando una historia de una forma más o menos ordenada. El arte de contar historia es lo que nos hace evolucionar. La gran revolución cognitiva, la tesis de Harari, el escritor israelí, es que el Homo sapiens se convierte en Homo sapiens por el chismorreo. Claro, el chismorreo en el buen sentido del término. ¿Quién caza mejor? ¿Quién será mejor jefe? ¿Quién se acuesta con quién? Pero ¿quién se acuesta con quién en el sentido de si será fiable o tendrá los hijos más fuertes? No en el sentido que hoy utilizan las televisiones con los famosos sintéticos. Están pervirtiendo el valor del chismorreo, que en origen no era malo. Y no tiene por qué ser malo. Es la conversación, ¿no? Algunas reflexiones sobre la narrativa. Y aplica tanto para la narrativa personal como para la narrativa empresarial. Uno, tengo que pasar del storytelling a storydoing. Hay 2 formas. Dice, oye, si digo que voy a hacer algo, tienes que hacerlo. Y además, hoy, por las prisas, no puede pasar mucho tiempo. Dice, yo dentro de 5 años, dentro de 5 años, no te creo. No te creo porque no tengo paciencia de esperar 5 años a ver si cumples tu palabra. Por lo tanto, tiene que haber poca distancia entre el storytelling y el storydoing para garantizar la coherencia. Segundo, ¿puede haber storydoing sin storytelling? Sí. Te pierdes algo, pero puede haberlo. Es decir, tú cuentas una historia a través de lo que haces. Estás comunicando con hechos. ¿Se puede hacer? Sí. Pierdes la oportunidad de sumarle la historia, de ponerle emoción, de ponerle, al final de adornarlo, de darle más valor, ¿no? En todo caso, no puede haber mucha diferencia entre el dicho y el hecho. Y tiene que ser coherente. Aquí hay la incoherencia, la coherencia se premia poco, la incoherencia se castiga mucho. ¿Historia o historias? Si recordemos el tema del coprotagonismo, lo que tenemos que ser capaces en una empresa es
crear historias que remitan a una única visión o a una visión común. Pero yo imagino que SECOP, que tiene una historia, se alimenta de vuestras historias. Y lo que le interesa a la gente serán más vuestras historias que la historia de SECOP. Segurísimo. Yo ayer entré en la página web para refrescarme un poco, aunque yo empecé a interactuar, a conocer a SECOP estando en Renfe ya, hace 20 y tantos años. Yo creo de casi de los orígenes, ¿no? No, ya llevaba tiempo, ¿no? 30 años. Bueno, claro, estoy hablando estuve en Renfe del 89 al 2000, estoy hablando del 94, 95. O sea, 20 y tantos años. Pues a mí hicimos alguna cosa con SECOP, con algún senior de Renfe. Yo creo que debe ser alguna persona que se había jubilado en Renfe y luego Unión Fenosa también, ¿no? Ayer entré a la página web y yo cuando leo lo que es SECOP, pues no me emociona. No te puedes emocionar cuando ves la descripción de SECOP, pero estoy seguro que si me contáis cada una de vuestras historias con SECOP me emocionaría. Entonces, la marca hoy se tiene que alimentar de las historias que crean los clientes, los proveedores. Tienen que darles esa capacidad de contar la historia, relacionarla con la empresa, entre otros instrumentos a través de la marca. Y luego, ¿quién lo cuenta? Y aquí, como hay tanto fake, le damos mucho valor a la autenticidad, personas auténticas. Fijaros, esto también es una tendencia que empezó hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el sector y no sé si fuimos suficientemente conscientes, en el sector de la alimentación, ¿cómo se manifiesta esta tendencia de la autenticidad? Pensemos hace años ya, ¿eh? ¿No fue el presidente de una compañía que fue el actor del anuncio? Bueno, eso es un ejemplo. Era el Colón, sí, pero no, estoy pensando en el mundo de la alimentación. ¿Cómo empezaron hace muchos años a vender autenticidad? En el mundo, una más fácil, en el mundo de los hoteles, ¿qué se empezó a poner de moda hace 20 años? ¿Qué tipo de hotel? El hotel rural, ¿no? El hotel pequeño, el hotel familiar. Estaban huyendo de la despersonalización de los grandes hoteles y tal, y había una tendencia impulsado por esta tendencia de la autenticidad. En el mundo de la alimentación era o los productos ecológicos o los productos naturales o los productos... Hay un anuncio que a mí me hace mucho daño ahora, me hace mucho daño porque creo que es un fake de principio a fin, es falso de principio a fin, que es el anuncio del caldo casero, de gallina blanca, que sale el presentador de televisión, el de Telecinco, ¿cómo se llama el de por la noche? Piqueras, Pedro Piqueras, sale Pedro Piqueras diciendo, siempre he tenido, es un fake, me parece de principio, siempre he tenido mucho interés en ver cómo se hace el auténtico caldo casero. Entonces sale con vestido de una bata blanca en la fábrica donde se hace el caldo casero y sale una olla enorme y claro, tú te imaginas, ¿eso es caldo casero? Porque solo se hace con ingredientes naturales y tal, ¡qué rico está! Es un fake de principio a fin, pero está uniéndose a esa tendencia de vender falsamente autenticidad. Usted puede decir que hace el caldo casero con una receta de no sé qué, pero no puedes decir que es caldo casero y tú diciendo que yo toda la vida he querido saber, Pedro Piqueras toda la vida ha querido saber cómo se hace el caldo casero. Por eso va a una fábrica en vez de ir a casa de su madre o de su padre a ver cómo hacen el caldo. Sí, José Manuel, nos has hablado ahora de fake, antes hemos hablado de fake news, Sí. hemos hablado de confusión. ¿Cómo nos podríamos proteger, ¿no?, de lo que es falso y lo que no es tan falso? Que entiendo, y no pensando en la política, ¿no?, pensando en nuestra vida cotidiana y en el mundo de la empresa. Pues mira, la respuesta es, a mí la que me sale muy rápidamente es con criterio. Cuanta más capacidad tengas de forjarte tu propio criterio, menos veces te engañarán, ¿no? Y luego, de hecho, yo recuerdo a mi padre que cuando yo era pequeño y quería resaltar el valor de una persona, decía, es que esa es una persona con mucho criterio, cosa que no se dice hoy, ¿no? Criterio es capacidad de discernimiento, y obviamente para tener criterio
tienes que poder meter información, y meter información a veces de los dos lados. Oye, voy a leer al enemigo, por decirlo de alguna forma. Si no leo al enemigo no lo podré entender. Si yo leo solo un periódico, que es el que conecta con mi ideología, no estoy ampliando mi criterio. Pero tu criterio se basa en información que recibes. Claro. Y esa información Claro. puede ser fake. Ese es el papel que deberían jugar los medios de comunicación. Dice la Unión Europea, les da un valor muy importante como fact-checkers. Son los que chequean la autenticidad de los hechos, para que tú puedas fiarte de que los hechos son los que son y luego poder juzgar. Si ya manipulan los hechos, ¿qué tal? Entonces, ese es un papel que tenían que jugar más los medios, y que a mi juicio, yo soy crítico y creo que los medios no lo están jugando. El papel de fact-checkers y facilitar el criterio. Pero bueno, el criterio es, insisto, hay que recibir de todos los lados, hay que informarse, hay que leer, hay que... tal. Y eso hoy se actúa muy rápido, se ve mucho, se lee poco. Bueno, en el caldo solo tienes un input, ¿no? Que es el anuncio. Claro, pero claro, es que una persona con dos dedos de frente piensa, dice, Pedro Pequeras, eso de que toda la vida he querido saber cómo se hace el caldo casero, mentira. Y luego, si ves una pota enorme en una fábrica, eso no se puede llamar caldo casero, ¿no? Creo yo. Puedes llamar caldo con sabor casero, pero caldo casero no lo puedes llamar y venderlo como tal, ¿no? Y una pregunta, ¿y a nivel corporativo las empresas cómo se defienden de los fakes? Porque pueden verse atacadas por fakes, incluso pueden promover ellos sus propios fakes. O sea, Sí. ¿cómo en la estrategia de comunicación se manejan a los fakes? Porque esto está a la orden del día, ¿no? Garrigues ha editado, os lo puedo enviar, si queréis, un pequeño manual muy sencillito sobre cómo gestionar los fakes en las empresas, ¿no? Y lo que ha establecido es un protocolo de actuación. Oye, pues comprueba la noticia, mira si los hechos soportan esa noticia, ellos dicen consulta con el Departamento de Asesoría Jurídica si se puede lugar acciones penales, sino que sea solo el Departamento de Comunicación el que se ocupe de desmentir el fake. Se pueden utilizar páginas como bulo.com, me parece que se llama, o sea, hay páginas destinadas a desmentir fakes, etcétera, etcétera. Hay un protocolo que os puedo enviar. De todas formas, hay un comportamiento previo. Tú serás más víctima de fakes si eres una empresa poco creíble. Entonces, dedícate a través de, en parte de la transparencia, a generar credibilidad para defenderte de los fakes. Es decir, al final tener reputación como empresa creíble para que cuando llegue un fake que llegará, sea menos creíble, estés más protegido. O sea, estés más autoinmune, tengas más defensas para defenderte de los fakes. Te envío el protocolo y que además es muy pequeñito, muy cortito, está bien. 8. ¿Está mi narrativa adaptada al entorno digital? Oye, hoy la gente, ¿en qué lee la gente? En pantallas. Pues eso es un tema tecnológico. Tengo que adaptar mi narrativa al entorno digital. Aquí había, no lo podemos ver y tampoco hay tiempo, son dos campañas muy bonitas. Una campaña es de Zurich, la compañía de seguros. La campaña en sí es un fake. No sé si los personajes eran reales. Pues una pareja, es un fake en parte. Es una pareja que se conoció en París y entonces muchos años después vuelve a París y graba, la podéis encontrar en internet, y graba en un banco de París al lado del Sena, graba un corazón con sus nombres. Es fake, porque les multarían si grabasen el corazón, ¿no? Probablemente los encontraron, los llevaron, o sea que es una historia forzada. Una historia bonita, pero una historia forzada. Entonces, oye, vende pues la seguridad que aporta la pareja, la necesidad de asegurar el futuro. Está bien vendido, bien vendido. Lo bonito que tenía la historia es que esa historia tú la podías seguir. Y podías contar tu propia historia de amor y asociarla a un lugar del mundo donde tienes un recuerdo especial con tu pareja. Entonces estabas haciendo que la gente construyese su propia campaña. Es una campaña bien adaptada al entorno digital. Y esta es una compañía de hoteles, de las primeras que lo hizo, que pone en la home fotos que le envían los clientes. Auténtico, porque las fotos son, en general, malas. ¿Os lo entiendes bien? O sea, no son fotos perfectas donde está el cliente perfecto tomado desde el lado perfecto. No, son fotos, por ejemplo, de una cama deshecha. Un hotel jamás pondrá una foto de una cama deshecha motu propio.
Esta gente la pone, una cama deshecha, porque vende las experiencias positivas que han tenido. Intuyo que tendrá un filtro, pero la foto que se publica es real. En la home, de lo que hay que ser valiente. Entonces, los clientes están construyendo la home de esa cadena hotelera que se llama, lo podéis buscar en Loews Hotel, ¿no? Son ejemplos de buena adaptación al entorno digital. El entorno digital permite una cosa muy importante, que es que la historia continúe. Yo te cuento una historia, pero tú continúas la historia. Además, te dejo que me la cuentes a mí. 9. ¿Estoy generando implicación en los grupos de interés? Os decía al principio, hoy la gente entrega menos su confianza, entrega menos su engagement. Tiene menos engagement, menos implicación. Entonces, tengo que generar... hay mucho valor ahí. Entre un empleado implicado y un empleado no implicado, hay un abismo. Y hay un abismo de valor. Hay un abismo de valor, ¿no? El esquema que yo utilizo para lo que es el alineamiento o el engagement es este. Dice, no nos engañemos. El individuo, el empleado, tiene un interés. Ese interés está conectado con su misión. Dice, mi misión en esta empresa es ganar dinero. Mi misión es trabajar lo menos posible. Mi misión es la que sea, es una visión individual. Pero yo necesito que forme parte, su misión se transforme en la visión de la comunidad, necesito que forme parte de la comunidad. ¿Cómo lo integro en la comunidad? Esto es de Barrio Sésamo, primero conociendo su interés. Oye, dime, ¿cuál es tu interés? Tengo que saber cuál es mi progresar profesionalmente. Oye, pues mira, mi interés es ganar mucho dinero. O mi interés es... Yo he encontrado personas que tenían ambición de baja intensidad. ¿Qué significaba eso? Su prioridad no estaba en el trabajo, estaba en la familia. Decía, yo quiero pasar aquí el menor tiempo posible. Y que me paguen lo más posible. Lo piensas bien y dices, yo también. Es más, es auténtica esa persona al declararlo. Dice, mi prioridad está en la familia. El tiempo que está aquí yo voy a cumplir con mis obligaciones. Las personas tan sinceras suelen ser luego buenas trabajadoras. Pero entonces, no me promociones, yo no quiero que me hagas jefa o jefe. Me estropeas. No me hagas jefa, mi interés no está aquí, tengo que conocer el interés para poder implicarle y finalmente alinearle con la visión y un proyecto. Cada uno de nosotros tiene una expectativa, un proyecto individual. Yo tengo que meterlo en una expectativa. Estos son básicamente conversaciones. Conversaciones con la gente. Y finalmente, ¿cómo comunico? Hay un vídeo que os recomiendo que veáis, que es se llama las 6 realidades del lenguaje, de Rafael Echeverría. Es un vídeo que dura 4 o 5 minutos, aquí no lo íbamos a poder escuchar. Muy bueno, porque da una auténtica dimensión del valor del lenguaje. El lenguaje se manifiesta a través de 3 formas. El lenguaje verbal, lo que decimos, el lenguaje emocional y el lenguaje corporal. Fijaros, son unos porcentajes que nosotros damos por buenos en el mundo de la comunicación. Bien es cierto que se han hecho en circunstancias emocionalmente intensas, con lo cual probablemente esta parte está sobrevalorada. Vamos a pensar que en el experimento se equivocaron en un 50%. Esto sería un 14%. Aquí sigue quedando un 86%. Como el lenguaje corporal es muy difícil cambiarlo, sobre todo a nuestra edad. Yo, por ejemplo, cuando hago formación de este tema, lo que hago es que la gente evite errores, que son muy básicos. Un error muy básico, otro lo hacía mucho Aznar. Esto molesta. En la cultura, por ejemplo, de los países árabes, esto es una agresión. Es como si te estuviesen pegando un tiro. Aznar estaba todo el rato, porque te está diciendo, te voy a decir lo que tienes que hacer. A la gente no le gusta en general que le digan lo que tiene que hacer. Oposiciones cerradas, que si yo estuviese todo el tiempo así, ¿qué estaría transmitiendo? Defensa, inseguridad. A Obama lo veréis siempre así, enseñando las palmas, no tengo nada que ocultar. En general, el lenguaje corporal que tenéis son posiciones abiertas, porque físicamente además
te permiten respirar mejor, por lo tanto llevar más oxígeno, tienes más recursos físicos. Posiciones abiertas y equilibradas. Y con eso ya bastante. Con que no hagáis lo demás, ya está. ¿Dónde hay mucha capacidad de crecimiento? En el lenguaje emocional. ¿Cómo se usa el lenguaje emocional? Te voy a contar un secreto. Lo estoy poniendo a contar algo interesante. Ha bajado el tono. En el tono tenemos mucha capacidad. Con el tono, volumen y un poquito menos el timbre, porque el timbre normalmente no lo cambiamos, pero podremos incluso cambiarlo, se puntúa también. No utilizamos la puntuación bien cuando hablamos. Ahí hay mucha capacidad de desarrollo. O en el uso de los silencios, sin llegar a lo del loco la colina, que eran más los silencios que los tiempos casi que los que hablaba, ¿no? Pero bueno, es un uso exagerado, pero da pistas, ¿no? Una idea principal, le meto un silencio delante y otro detrás. Yo con la voz puedo subrayar un mensaje. Puedo marcar el mensaje principal, un titular. O sea, aquí ten en cuenta que cuando hablamos estamos manejando estos tres lenguajes. Este nos delata siempre. A los espías les tienen que entrenar para engañar al detector de mentiras. Básicamente el detector de mentiras, ¿por qué te descubre? Por la presión arterial. Claro, es muy difícil. ¿Por qué se dice que cuando tú te tocas la cabeza mientras estás hablando o la oreja, estás mintiendo? Es un síntoma de que estás mintiendo. ¿Por qué creéis que es? Porque el cerebro sabe que estás mintiendo, genera más riego y el riego hace que te pique la nariz. ¿Qué ocurre si en medio de una conferencia te pica la nariz? ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? Rascarse. Con naturalidad. Porque si no vas a estar toda la conferencia pensando, joder, cómo me pica la nariz, cómo me pica la nariz. Es como arrastrar una piedra, vas arrastrando una piedra. Aunque alguien pueda decodificar, el cerebro pueda decodificar que dice, esta persona está mintiendo, ¿no? Tienes muchas más oportunidades de demostrar que no. Bueno, y para acabar, para que quede claro el valor de la comunicación, hay que preguntarse, oye, ¿cómo comunico si tengo suficiente formación a la hora de comunicar? Si sé comunicar bien. Hay una parte que es, una parte grandísima es entrenamiento. Puedes tener más o menos capacidades para comunicar, pero básicamente es entrenamiento. Como casi todo en la vida. McKinsey, la consultora de estrategia, hizo un estudio donde entrevistó a 375.000 directivos en todo el mundo. La muestra es brutal. Y sacó los 14 comportamientos claves para el liderazgo. De los 14, según mi punto de vista, 10 tienen relación directa o indirecta con la comunicación. Fijaros, por ejemplo, esta que está ganando peso, buscar perspectivas distintas. Necesitas conversación, necesitas recibir esas perspectivas. Esta es una que está en crecimiento porque tiene que ver con la innovación, con la disrupción, con escuchar otras voces, con formas distintas de hacer las cosas. A veces las empresas están muy cerrados en su modelo y les cuesta mucho cambiar, mucha inercia, mucha resistencia contra el cambio. Esta es una de los comportamientos básicos del liderazgo, pero si lo pensáis, facilitar la colaboración del grupo efectivamente requiere comunicación. Demostrar ocupación y preocupación por la gente. ¿Cómo demuestras preocupación por la gente sin hablar con ella? Comunicación. Mostrarse como el campeón del cambio. Comunicación. Ofrecer perspectivas críticas. Comunicación. Mantener al grupo en la tarea. En parte necesitas la comunicación. Ser rápido y ágil. Bueno, no necesariamente comunicación, pero sin una mala comunicación, mal. Una gran orientación a resultados. Probablemente no necesitas tanto la comunicación. Clarificar objetivos y consecuencias. Comunicación. Premio y castigo. Accountability. Motivar y conseguir que los demás den lo mejor. Parte de la motivación es comunicación. Y modelar los valores organizativos, bueno, ahí quizá hay menos de comunicación. 10 de 14 tienen que ver con comunicación. Es decir, no se puede ser un líder hoy sin entender bien la función de comunicación. Y hasta aquí hemos llegado, quedemos unos minutitos para preguntas si queréis.
Nada. Cuando veo un telediario, que a mí me recuerda al Caso antiguamente, que tú lo habrás conocido también. Ayer hubo un programa del Caso. No lo conocí. Pues no lo vi. Pero bueno, que siempre me salta la pregunta, ¿por qué es esa insistencia inicial y que se vuelve a repetir? ¿Cómo se explica eso desde tu punto de vista? ¿Mantiene la atención eso más? ¿Nos emociona? Sí, nos emociona. Pero es que esos son repetitivos, y venga, y el incendio, claro, y el asesino, y la que degüellan, y joder, es impresionante. Hoy un telediario, un informativo, no es un programa informativo. Es un programa de entretenimiento, camuflado bajo la fórmula de los informativos. En unas cadenas más que en otras. Fijaros, primer bloque de información. Suelen tener 3 bloques. Primer bloque de información, política. Pero, ojo, no es política profunda de debate y de ideas, es bronca en el Congreso, el diputado sacó una fotocopiadora, no sé qué, es la parte de show de la política, no la parte del debate profundo de ideas. Segundo, sucesos. Sucesos, y además, si hay un suceso que tiene imágenes muy impactantes en Filipinas, y a nosotros lo que ocurra en Filipinas nos importa poco, nos lo dan. ¿Por qué? Porque hay imágenes. Y porque remueve, ahí te provoca sentimientos, el suceso te provoca sentimientos, el sentimiento de solidaridad, el sentimiento de congoja, juega mucho con el sentimiento de congoja. El sentimiento de congoja está relacionado con el sentimiento de compasión que todos llevamos dentro. Si no fuésemos seres compasivos, no sentiríamos congoja. Y si te portas bien y aguantas esos 2 bloques, ¿con qué te premian al final? Con los deportes. Sí, pero exactamente en los deportes, ¿son deportes o es fútbol? Básicamente. Ojo, he dicho fútbol, a lo mejor no es fútbol, es 80% Real Madrid y Barcelona. Fijaros, solo hay un deportista español que evita, un deportista español no futbolista, que evita que cuando en deportes, imaginaos que va la audiencia así, sale cualquier otro deportista que no es un futbolista y hace la audiencia, ¡boom!, se cae en picado. Solo hay un deportista español no futbolista que hace que la audiencia se mantenga así o incluso suba. ¿Cuál es? Nadal. Era fácil. Pero pones una nadadora y hace la audiencia, ¡blah!, se desploma. Con lo cual cada vez alargan más el bloque de fútbol. Puro entretenimiento. Y ese sentimiento con los sucesos de congoja. Hay cosas increíbles. O sea, sale, yo digo que son las entrevistas estúpidas. Asesinato, violencia de género. Y sale siempre un vecino diciendo, pero si era una pareja que se llevaba muy bien, no. Joder, se va muy bien, la mató de 18 martillazos, se debían llevar fenomenal. O sea, un tipo que el valor del testimonio es cero. Era muy simpático, muy agradable. Sí, entonces entrevistan a los vecinos de la zona. No, pues bueno, sí, discutían alguna vez. Oiga, si usted es un testigo, al juzgado y juicio no tiene ningún valor informativo, es puro. Te ponen y dicen, joder, si yo fuese vecino y tuviese unos vecinos así, ¿cómo me sentiría? Juegan mucho a eso, ¿no? Esas entrevistas estúpidas. Las entrevistas de los futbolistas son para imbéciles también. Al final, ¿cómo se siente? Bueno, por cierto, ya en la entrevista dicen, se perdió. Primera pregunta, ¿se perdió? El se es reflexivo, además. ¿No? Los periodistas deportivos escriben de pena. Se perdió. Y contesta el tipo, sí, se perdió, pero tal, se ganó. Sí. ¿Cómo te sientes con la derrota? Que van a decir, jodido, ¿no? ¿Cómo te ¿Pero qué periodismo es ese? Los políticos nunca pierden las elecciones, todos ganan. Claro. Sí. Se ganó. Bueno, hemos perdido, pero... Bueno, que digan los políticos, hay una máxima en comunicación política que yo detesto, que es, en comunicación política no importa la verdad, importa lo que es verosímil. Importa la mentira que yo soy capaz de convencerte a ti de que es verdad. Entonces tengo que estirar los hechos para convencerte de que es verdad. Eso también no lo he puesto, pero se benefician o utilizan en lo que se llama el efecto cámara de eco. Somos muy resistentes a opiniones distintas a las nuestras. Más preguntas. A ver, en tu exposición, que parece estupenda, he visto una relación directa, incluso esa imagen también, con los ODS Sí. de la ONU. Sí. Pero en muchos de los puntos estamos entroncando en esas líneas. Es decir, el discurso va cambiando, Sí. se va aproximando más hacia la sociabilización de las cosas, la empatía, el entorno, el ambiente.
Esta es una pregunta que necesitaría... Es que ahora está muy de moda el tema de ODS, se ha lanzado Sí. de forma brutal y bueno, aunque lleva varios años pensando en esto la ONU, pero realmente todo lo que el discurso que se está planteando hoy a muchos de los niveles, casi todos, y la empresa también, y es relacionarse con los ODS. A ver, mi opinión y mi visión es que el capitalismo ha triunfado, vamos, no tiene alternativa. Está disfrazado de liberalismo económico, pero es capitalismo, y el capitalismo es un proceso de concentración de los medios de producción. Está habiendo en todos los sectores concentraciones. La concentración en un momento determinado puede ser buena para la competencia, en otro momento ya empieza a destruir competencia. La competencia en general es buena para el débil, para el consumidor. Entonces yo creo que hay por un lado un proceso de concentración del capitalismo hacia un capitalismo también más financiero, muy manejado por los fondos, y por otro lado, en el otro extremo, hay una mayor preocupación por temas como los ODS, o sea, hay una mayor sensibilización sobre los temas sociales, pero están siguiendo caminos, de momento caminos paralelos. Yo tengo la confianza en que al final, como ya han escrito algunos premios Nobel, llegan a la conclusión de que el capitalismo solo puede salvarse si tiene un componente importante de humanismo, porque si tú al capitalismo deshumanizas, es la ley de la selva, es la ley del más fuerte. Una de las empresas, sobre todo multinacionales, si no tiene un componente que agrupe alguna de los ODS, parece como que tiene pérdida en cuanto a su receptibilidad. Claro, pueden hacerlo por imagen, pero también pueden hacerlo porque creen en ello, ¿eh? Yo creo que hay empresas que creen en ello. Me parece que pocas todavía. Siguen creyendo mucho más en la cuenta de resultados, que hay que creer en la cuenta de resultados, pero a veces la cuenta de resultados puede verse afectada por los ODS, ¿eh? A mí me está gustando mucho el cambio que está ocurriendo en las empresas de alimentación, ¿no? Que decías antes, sobre cómo han pasado de hablar sobre el producto a hablar sobre historias, ¿no? Como es la famosa pizza de Casa Tarradellas y cómo Campofrío fue Campofrío el que empezó con estas historias, ¿no? Y al final es una manera muy emotiva de llevarte hacia donde quieres, ¿no? Dice, al final una pizza consigue unir a una familia que está casi en descomposición por el cambio de la casa, ¿no? Sí, las marcas están contando historias. El siguiente paso es que esas historias no las cuenten las marcas, sino que las cuenten los clientes directamente y que sea verdad. Las marcas de detergentes que hacían los famosos testimoniales, pues yo lavo con Colón y la ropa sale más blanca, llegaron a hacerlo con personas reales y el resultado era tan exageradamente sorprendente que era poco creíble. Dice, es mejor hacerlo con modelos que con personas reales, ¿no? Porque no va a ser creíble, ¿no? Va a ser, siendo auténticos, va a ser poco auténtico. Pero yo creo que el desafío es que ahora las historias las construyan personas reales. No te dé yo la historia a ti, sino yo te dé la capacidad de que tú me cuentes tu historia a mí. Y que obviamente esté el servicio de la marca. Que seamos prosumers. Sí, claramente. Muy bien, tenemos que acabar porque yo me tengo que ir. Muchas gracias. Informativa y muy ilustrativa, como esperaba. Por continuar con el hábito.